Hola, bienvenidos a una nueva semana política. Bueno, la verdad es que introducir el gran tema de la semana política no es muy difícil porque es para todo el mundo conocido. Hace pocos días el Estado Mayor Conjunto enfrentó un hackeo masivo con miles de correos que ha llevado a las autoridades a iniciar sumarios administrativos en torno a cómo surgió, cómo se logró, digamos, penetrar las bases de datos del Estado Mayor Conjunto y asimismo también otros sumarios tendidos a identificar cuáles son o cuál es el grado de sensibilidad de los correos que a su vez han sido filtrados. Pero el tema de la ciberseguridad no nace con este ataque. Es un tema que venimos enfrentando no solo Chile, sino a nivel global, una tendencia al alza que se refuerza con la pandemia. Y para hablar de eso tengo dos importantes e interesantes invitados. Quisiera presentar en primer lugar a Jorge Atton, exintendente, también un hombre de las telecomunicaciones, pero también lo conocemos también por haber sido el delegado presidencial del segundo gobierno de Sebastián Piñera, precisamente para la ciberseguridad. Jorge, bienvenido a la Semana Política. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Héctor. Un agrado estar con ustedes. Y también presentar a Richard Koyunyan, experto en defensa, en guerras modernas, de Athena Lab. Richard, bienvenido y también muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Un placer estar aquí. Qué bien. Quiero partir contigo, Richard, porque quiero partir con lo que hice la introducción, ¿no? Después de que, y así lo han dicho las autoridades, después de que el Estado Mayor Conjunto informara al Ministerio de Defensa de vulnerabilidades, en términos generales, se supo que en realidad esas vulnerabilidades ya habían sido vulneradas, ¿no? Y que se había producido un ataque, un ciberataque de parte del grupo Guacamaya, no solo a los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de Chile, sino también de otros países de Sudamérica. Primero quisiera, desde tu punto de vista, como experto en defensa, evaluar cuál es el alcance, el peligro de este evento en especial y de otros que pudiesen afectar la soberanía, la seguridad o las Fuerzas Armadas. Mira, yo lo primero, y lo he dicho en una columna en El Mostrador y también lo he dicho en otras instancias, es decir, preocupa más el hecho que la información. La información que salió es una información que circulaba por el servidor de correo del Estado Mayor Conjunto, no era el servidor de correo de las instituciones, no, ni de las subsecretarías, era el que particularmente atendía el Estado Mayor Conjunto. La información secreta, la información más crítica del país, esa se custodia offline, no tienen acceso desde los sistemas de correo, está encriptada y probablemente no habría sido muy difícil, no digo imposible, accesar a ella, ¿ya? Por lo tanto, lo que preocupa más el hecho de que efectivamente haya habido una violación de la seguridad digital, que llamo yo, del Estado Mayor Conjunto. Ya indicarán los sumarios y las investigaciones dónde se falló, cuándo se falló, la fecha exacta en que se produjo el hackeo, cuáles fueron las instancias previas en que se informaron de debilidades del ambiente de control. Yo creo que hay que esperar cierta investigación. Todo lo que estamos escuchando y participando de esto, digamos, que yo sepa, ni Jorge, ni tú, ni yo somos parte de los investigadores los que están realizando el sumario. Por lo tanto, escuchamos, nos vienen con cierta información y yo creo que hay que esperar que la investigación se realice. A mí lo que sí me preocupa es que la investigación no solamente la realicen las autoridades correspondientes, sino probablemente también lo debería realizar la Contraloría General de la República, porque este es un tema país. El gran auditor o contralor interno que tenemos en Chile, la Contraloría General de la República, la Contraloría General de la República tiene recursos especialistas en esta materia, ¿ya? Lo otro se hacen normalmente en este tipo de circunstancias de auditoría forense que se llaman, y existen expertos en empresas de telecomunicaciones e informática y en las grandes auditoras que realizan este tipo de investigaciones y podremos llegar a determinar exactamente cuándo, cómo, qué falló, etcétera. Ahora, el otro tema que a mí me preocupa... Disculpa que te interrumpa, pero quisiera profundizar sobre el papel que debería cumplir la Contraloría. Explícanos un poco más, a tu juicio. Lo que pasa es que esto no es una crítica al Ministerio de Defensa, si la ministra Maya Fernández ha tomado el toro por las astas y, digamos, efectivamente ha guiado el proceso, digamos, como responsable política, que es ella del Ministerio de Defensa.
Por lo demás, esta fue una repartición del Ministerio de Defensa la que fue afectada. La del Estado Mayor Conjunto lo reporta directo a ella. No es parte del Ejército, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, es una repartición propia del Ministerio de Defensa. Y ella efectivamente generó, digamos, los vectores correspondientes que van al Ministerio Público, es decir, perdón, al Juzgado de Policía Militar, es decir, al Juzgado Militar, digamos, correspondiente de Santiago, internamente sumario, y probablemente ha seguido todos los protocolos que corresponden. El punto es que lo que puede haber fallado acá también es el gobierno corporativo del Ministerio de Defensa. ¿A qué voy con eso? Yo siempre utilizo un ejemplo de lo que sucedió hace años atrás con unas pobres personas que se embarcaron en un vuelo de Aeroperú saliendo digamos, del aeropuerto Jorge Chávez. No sé si te recuerdas un caso donde un avión tenía el altímetro del tubo pitot tapado con masking tape del aeropuerto que no se la sacaron. El tipo despegó de noche, por tanto el altímetro no funcionaba, no tenía el horizonte porque estaban volando de noche, y el radar del aeropuerto tiene 3 funciones, y una de ellas, la de altitud, estaba inhabilitada o estaba fallada. Entonces el piloto no supo su altitud, el altímetro no le informaba dónde estaba y no tenía horizonte visual porque estaba volando de noche. Hecho que sucedió, el avión cayó en el mar. Murieron muchas personas. Y basta que una de esas 3 situaciones hubiese existido, así que el altímetro hubiera funcionado, o hubiera sido de día, o el radar de la Jorge Chávez hubiera funcionado, para que todas esas personas estuvieran vivas hoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros nos concentramos mucho en la falla misma que ocurrió ese día, o en la falla misma que si el general Paiva informó o no informó, cuando informó, si se detectó la falla, etc. Lo que a mí me preocupa son los ambientes de control. El ambiente de control es mucho más que, es decir, los que trabajamos en la empresa privada hablamos de 3 líneas de defensa. La primera línea operativa, la segunda línea, digamos, de la gerencia, y la tercera línea de auditoría. Y aquí lo que a mí me preocupa es que reparticiones públicas de esta naturaleza deberían tener gobiernos corporativos bastante reforzados con fuertes funciones de auditoría y control interno. Me acuerdo que el ministro Espina reforzó mucho lo que era el control interno, pero focalizado en lo que era el manejo de las platas del Ministerio de Defensa. No sé si te acuerdas que hace 4 años atrás la discusión era las platas que se gastaban y en qué se gastaban. Muy relevante, por cierto. Y hoy en día no hay un peso que se gaste en el Ministerio de Defensa que no pase por la aprobación de los subsecretarios o del ministro. Entonces, en este caso, que es otro riesgo operacional, el riesgo, digamos, de que la infraestructura digital del Ministerio de Defensa sea violada, no tengo tan claro cómo está funcionando el gobierno corporativo, y por lo tanto, lo que si el gobierno corporativo es parte de la falla que ocurrió en esta oportunidad, no solamente la falla misma de que no se haya hecho eventualmente un upgrade de los software que utilizaba el Ministerio de Defensa, si en esa circunstancia eso falló, por eso que digo yo que en una misma columna que escribí acá, dejar la auditoría a cargo de un general de 2 estrellas, que es el director de inteligencia del ejército, y por tanto está en la línea de mando de la ministra de Defensa, en mundo de la auditoría no es correcto, suena un poco, probablemente ella lo hizo con con muy buena intención, pero creo que si queremos como país tener las conclusiones completas y asegurar que la investigación sea transparente, clara y precisa, y no haya ningún detalle que se nos quede encima de la mesa, debería ser la Contraloría General de la República la que audite este tema. Perfecto. Jorge, bueno, lo que nos acaba de decir Richard nos introduce sobre un problema que ya vamos viendo con el tema de fondo. En su minuto, el expresidente Sebastián Piñera te delega la función presidencial, la confianza presidencial para establecer un sistema de seguridad precisamente después de hackeos masivos. Y en esa oportunidad daba la impresión de que no solo el gobierno, sino que el Estado estaba sobre un camino importante, que es tratar de reforzar los mecanismos de control, de seguridad, para evitar este tipo de cosas. Y sin embargo, sabemos que los ataques a empresas privadas, a empresas públicas, son todos los días, de mayor o menor envergadura, pero estas suceden todos los días, y según los últimos informes de especialistas en ciberseguridad, hablan que esto se ha multiplicado durante pandemia. Quisiera partir de ese punto. Cuando tú recibiste esta delegación presidencial para la ciberseguridad, ¿cuál era el panorama de entonces y cuál es el panorama que observas hoy? Bueno, yo te diría que tú algo dijiste, y yo comparto entre paréntesis todo lo que planteó Richard en el contexto de que
que es un tema de responsabilidades institucionales. O sea, y cuando hablo de temas institucionales, no me refiero solamente al Ministerio de Defensa. Este es un tema del Estado en general, e incluso si tú vas al mundo privado, te encuentras con que una de las preocupaciones fundamentales que yo he planteado en muchas conferencias o charlas que he dado, es la responsabilidad del gobierno corporativo. Este no es un tema informático, este es un tema de riesgos. Por lo tanto, aquí claramente el papel por llamarlo de alguna forma, de la auditoría, que no dependan de las mismas áreas operativas, es relevante. El papel de la gerencia, de los directorios y de los cuerpos colegiados en general es bastante importante. Por lo tanto, yo diría que aquí tiene una debilidad estructural que viene desde el año 2007-2008. El 2008 partió también por contingencias y problemas que hubo en su minuto, que no me recuerdo, pero también hubo problemas desde el punto de vista de filtraciones de datos y todo lo que significa. Se formó un equipo interministerial, incluso público-privado, para hacer la política nacional de ciberseguridad. Y eso se recibió y quedó el 2014, el 2000, cuando asumió el presidente, el 2018, el presidente Piñera, efectivamente quedó como una política, una de las tantas políticas como las famosas políticas digitales y todo lo que significa. ¿Y qué pasó? Que hubo que crear la figura de un asesor presidencial, que a mí no me gusta, entre paréntesis, porque no tiene los poderes y tú sabes lo que significa, no es parte de la estructura. Pero hay una contingencia y bastante grave. La filtración de data de tarjetas de crédito, usted se acuerda que fue bastante masiva, asociado incluso a correo y que participó el CERNAC y todo lo que significa. Y el que venían de Corea, me parece que originalmente... También, además hubo un ataque a varios bancos, no solamente el Banco Chile, que fue el más reconocido, pero también, o sea, estábamos frente a una situación de crisis y yo diría, de bastante complejidad respecto a lo que era el problema de la seguridad y qué se entendía por ciberseguridad. Bueno, y se nombró esta especie de asesor presidencial, que bueno, yo estuve un par de meses ahí, echamos a andar la política. Primera gracia que hicimos fue que yo soy de la opinión que las políticas nacionales son políticas de Estado, por lo tanto no son políticas del gobierno de turno, que siempre ha pasado en el área digital. Tú te acuerdas que hemos conversado que aparece un gobierno y hace una nueva agenda digital y es de cero y perdido 2 o 3 años. Por lo tanto, ahí lo que hicimos fue reconocer la misma política que estaba, que tenía el gobierno de la presidenta Bachelet y tratar de impulsarla. Primer proyecto que se hizo, que estábamos atrasados, el proyecto de delito informático, se presentó al Congreso, demoraron 4 años en discutirse. El proyecto de delito, el proyecto de ley de datos personales, un proyecto, Richard, corrígeme, pero lleva 5 o 6 años en el Congreso discutiéndose. Hay senadores que han impulsado mucho, como Felipe Arboe, pero sigue pendiente el tema ahí. Y ahí también venía, dentro de la política nacional, hay 2 proyectos de ley que son muy relevantes. Uno es la gobernanza, la ley marco que se llama, que fue presentada a fines del gobierno del presidente Piñera, que entre paréntesis se la hizo la gente informática del gobierno de Piñera, o sea, no había una persona encargada, o sea, en el fondo, como lo dijo Richard muy bien, es el gato cuidando la carnicería, o sea, que hay un tema de lógica estructural, de que yo lo comparto lo que se planteó anteriormente. Y ese proyecto está recién en discusión en el Congreso. ¿Qué es lo que la ley marco? La ley marco en el fondo te define cuál es la gobernanza desde el punto de vista de ciberseguridad, si es a nivel nacional. De ahí, a nivel nacional, si es qué parte del Estado, si es el Ministerio de Defensa, como en algunos otros países, o el Ministerio del Interior, de Seguridad Pública, como sí pasa en otros lados. Y ahí tiene el tema entre lo que es la ciberdefensa y lo que es la gestión del Estado. Entonces, una discusión, y Richard conoce muy bien el tema, y que va a discutir en el Congreso, ahora está recién en el Senado, por lo tanto, te das cuenta que llevamos 6 o 8 años con una política nacional que no se ha bajado, no se ha implementado. Ley de datos personales,
ley marco, resguardo de la infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad de la información, ojo, no la infraestructura crítica desde el punto de vista de la seguridad física, sino de la seguridad de la información. Cuando nosotros entramos a la OCDE, firmamos acuerdos muy importantes respecto de que efectivamente hay legislación en Europa en que está muy bien establecido las responsabilidades tanto del sector público como del sector privado respecto a estos temas, tan pendientes desde que entramos a la OCDE. Por lo tanto, como te digo yo, aquí hay un tema de debilidad institucional generalizada. O sea, no quiero ser, no sé, alaraco, decir, pero aquí tenemos una debilidad. Cada vez que aparecen hechos como se están enfrentando ahora, se focalizan y buscando si llamó por teléfono o no llamó, etcétera. Pero aquí tenemos un tema estructural. Y no sabemos. Es más, ejemplo, y hay un tema de responsabilidad desde el punto de vista de los manejos de los riesgos informáticos. Imagínate, y de presupuesto, y no entregar los presupuestos respectivos. El tema del Poder Judicial, tú sabes cuál es, o sea, una obsolescencia de los software que estaban ahí impresionante, Windows 7, una cosa impresionante. O sea, de hecho... No sé cómo prenden esos computadores, la verdad. Sí, bueno, entonces ahí tienes un tema, y si tú empiezas a desmenuzar, hay estructuras operativas que están dando un servicio a la ciudadanía, y sobre todo con el tema del teletrabajo, que ya llegó para quedarse, tiene una cantidad de brechas bastante importante, o riesgos de brechas importantes. Y viene 5G. Y 5G, uno dice, ¿qué es lo que es? No es un aumento solamente de velocidad. 5G va a permitir la interconectividad de cosas, de todo. Por lo tanto, va a tener una cantidad de puertas de entrada y apertura y todo lo que significa. Por lo tanto, aquí necesitamos urgente lamentablemente, nosotros los chilenos o las personas trabajamos con legislaciones, con zanahoria y garrote, o sea, la ley de datos personales, si ustedes la analizan lo que se está discutiendo, tiene una cantidad de exigencias y riesgos y responsabilidades de los gobiernos corporativos, que muy bien lo dijo Richard. O sea, los gobiernos corporativos deben ser responsables y deben entender lo que significa. Lo único que se ha avanzado un poco acá es el CMF, o sea, en general tenemos debilidades muy relevantes. Yo entiendo, y Richard lo conoce mejor que yo, pero efectivamente Defensa tiene una buena estructura, ¿no? El caso del ENCO, bueno, es un tema que debe ser analizado. Sí, no, pero, efectivamente, sí. El caso del ENCO es como el hermano pobre existe. El hermano, no lo quiero decir. Vamos a ir a eso. Tú lo decís mejor, pero el ENCO es una cosa que nació en 2010 y que claramente no es parte de la estructura total de las Fuerzas Armadas. A mí me consta que el Ejército, la Marina en particular, y también la Fuerza Aérea, tienen grandes acuerdos internacionales con muchos gobiernos, porque la ciberseguridad es el secreto, o sea, tú tienes que estar interconectado y tenés que tener información permanente de lo que está pasando en cualquier parte del mundo, y además, no solamente para saber y anticiparte, sino porque te van a apoyar en casos de riesgo. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una tarea muy importante, y creo que efectivamente, ojalá esto es una lección aprendida, y se le dé la importancia y la relevancia, y no se nos olvidemos de pasado mañana algún partido de fútbol y se nos olvidó el tema de la ciberseguridad. Eso es. Vamos a ir desmenuzando ahora, como ir metiendo un poquito más en profundidad. Ambos mencionaron el riesgo como un elemento más importante, más allá de lo que vayan a arrojar los sumarios respecto a las responsabilidades administrativas, si esto ocurrió o no ocurrió, cómo ocurrió, sino que la vulnerabilidad y el riesgo. Mencionabas, Richard, en una intervención cuando hablaba Jorge, que el ENCO es como el hermano menor, ¿no? Es como el hermano chico, el que tiene menos atributos, menos seguridad que el resto. El hermano pobre. El hermano pobre, en realidad. Quisiera hablar de eso, Richard. Ciertamente, el Estado Mayor Conjunto, como tú bien decías, no es una institución relativamente nueva, no forma parte, digamos, de la matriz de las Fuerzas Armadas, pero es un vínculo importantísimo de lo militar a lo político. Por lo tanto, aun cuando sea el hermano pobre, la idea, digamos, es que no sea tan pobre, ¿no? Bueno, mira, si quieres desarrollo la idea y déjame tomar algunos conceptos que creo que son importantes. Todo esto está inmerso en la palabra que a muchos no les gusta escuchar, lo que llamo yo la seguridad nacional. Es decir, cómo el país se protege, o la institucionalidad chilena, o las instituciones chilenas se protegen, ¿no es cierto?, de ataques de diversa índole.
El problema es que nosotros los seres humanos todavía seguimos pensando en términos de seguridad física y no en seguridad digital. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la ley de protección de la infraestructura crítica, estábamos preocupados de colocar soldados haciendo guardia fuera de las instalaciones eléctricas. Bueno, me acuerdo hace un tiempo atrás, en una discusión sobre esta misma materia, dije, bueno, pues si usted no necesita poner, ¿cómo se llama?, mandar un grupo manifestante con piedras para tirarle piedras a una central eléctrica y pararla. Basta que haga como hicieron los americanos un minuto, que le metieron un virus dentro de una central, que no me acuerdo si era iraquí o iraní, y la hicieron, digamos, quedó inutilizada. Con un virus, se le metieron a nuestro sistema. Entonces, el punto que, por eso y lo mismo ahora, por ejemplo, los robos a los bancos, ya cada vez hay menos robos de bancos físicos. Como los roban con hackeo y les piden criptomonedas a cambio, no sé. Entonces, tenemos que pensar que aquí lo que estamos protegiendo es nuestra infraestructura crítica, sea digital o física, y está dentro del concepto general de la seguridad nacional y cómo el país se protege. El otro tema es que uno, cuando habla de agencias de ciberseguridad, la verdad, esto es inteligencia. Esto es la versión, el eufemismo va a llamar contrainteligencia. En el fondo, las agencias de ciberseguridad están preveniendo y detectando y buscando riesgos y dónde nos pueden tratar de meter un golazo. ¿Listo? Es como el entrenador de un equipo de fútbol que está mirando qué es lo que está pasando en el partido y va dirigiendo los esfuerzos. El resto tú tienes cosas tácticas a nivel de cada una de las instituciones que tienen que estar haciendo los upgrades, poniendo los parches. Nosotros mismos, cuando nos dice el McAfee o el antivirus en el norte, nos dice haga el upgrade, vamos y hacemos el upgrade, porque si no nos sentimos desprotegidos. Yo creo, cuando digo que el EMCO es el hermano pobre, es porque probablemente lo que necesita un upgrade es nuevamente insisto, el gobierno corporativo del Ministerio de Defensa. Cómo el Ministerio de Defensa se relaciona con las tres instituciones y con sus reparticiones propias, que son las dos subsecretarías y el Estado Mayor conjunto. Cómo circula la información, cuáles son los niveles de protección que tienen, y el EMCO efectivamente es un eslabón que une todos estos. ¿Ya? Ahora, gracias a Dios, lo que intervinieron fue el servidor de correo, porque si hubieran hackeado algo un poquito más complejo, hubieran logrado penetrar esas defensas con mayor profundidad, podríamos estar hablando de otro tipo de criticidades en esta discusión. Es decir, hasta ahora, Héctor, lo que ha salido es información, con suerte, que es reservada y confidencial. Lo que pasa es que el mundo civil es harta copucha y copuchas para todos lados de todo lo que sucede dentro del mundo militar. Pero aparte de lo anecdótico y además también hay mucha información que circula porque el EMCO ha estado coordinando los estados de excepción que hemos tenido tanto en el norte como en el sur de Chile. Es el ente operativo que controla los estados de excepción, las fuerzas que están desplegadas, etcétera. Y me parece que desde octubre del 2019 hemos tenido las Fuerzas Armadas en la calle probablemente 2/3 del tiempo. Entonces va a haber mucha información que circula relacionada con los estados de excepción, ese tipo de cosas. A mí, la información que circula, que es importante, no es lo más importante. Lo más importante es que de aquí salga un aprendizaje que permita revisar los gobiernos corporativos del Ministerio de Defensa en lo que se refiere al control interno y cómo funcionan las estructuras de auditoría interna, que no solamente estén focalizadas en el control de la plata, o en el control de los pasajes, o en el control de lo que sea, pero que, digamos, hoy en día, y para eso las compañías tienen matrices de riesgo, evalúan su riesgo, y el riesgo tecnológico cada vez aumenta más porque tenemos más infraestructura digital. Es decir, como dijo Jorge, vamos al mundo del 5G, va a estar todo interconectado. Y es también el riesgo por el cual a veces el CERVEL no ha querido ir a voto electrónico, porque yo creo que le da pánico pensar en un hackeo del sistema de votación. Entonces, cuando yo digo es el hermano pobre, lo más, te lo doy casi a ciencia cierta, que probablemente el presupuesto que le asigna la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda al EMCO para, ¿cómo se llama?, lo que es infraestructura tecnológica y de ciberseguridad, probablemente no es mucho. Pero yo creo que esa es parte del problema, pero yo le pongo más problema al concepto del gobierno corporativo y si el gobierno corporativo funciona bien o funciona mal. Ese es el punto. Y lo que uno, como dijo Jorge, no esperamos que 2 días más, producto de un partido de fútbol o un terremoto o una cosa así, se nos olvidó qué fue lo que pasó en esta circunstancia, porque efectivamente la banca en Chile, después de los últimos incidentes, mejoró más aún y probablemente uno ya no escucha incidentes en los bancos. El tema es que acá haya un aprendizaje que permita, al final del día, tener una infraestructura digital, no solamente del Ministerio de Defensa más sólida, sino que también esto se replique al resto del aparato estatal. Oye, hay unas que a mí me las mencionan y me dan pánico, municipalidades, digamos, el registro civil, el sistema judicial que mencionaban antes.
si te quieren hackear de verdad, te van a hackear el sistema, el metro, te van a hackear los hospitales, te van a hackear la infraestructura eléctrica. Ya, entonces cuando uno, pero nuevamente, es cambiar el concepto mental de físico-digital. La infraestructura hoy en día es tan crítica en lo físico como en lo digital. Y probablemente lo digital, por día que pasa, se vuelve más crítica. Pero sin embargo, tú ves los presupuestos asignados a proteger una u otra infraestructura, y yo creo que la digital todavía está bastante débil. Y sobre eso, como para ir cerrando también esta interesante conversación, te doy la palabra, Jorge. Hay una imagen que tiene que ver con lo que dice Richard y que lo dijeron hace un tiempo atrás, varios años atrás, ¿no? Que se hace una cumbre que se llama la cumbre 8.8, donde va mucha gente ligada a los ethical hackers, otra gente que se identifica con esos grupos, que intentan buscar vulnerabilidades en los sistemas, y hablaban que la falta de comprensión de la seguridad digital es lo mismo que irse a la playa y dejar la casa abierta, las ventanas, las puertas abiertas, dejar todo abierto y irse a la playa. O sin protector solar. Claro, claro. Y esas circunstancias en las que estamos hoy día con lo que tú hiciste un análisis muy bien, o sea, da la impresión de que lo político más bien hoy día se ha transformado en burocrático, nos demoramos muchísimo en establecer marcos, en marcos para ver cómo se van a desligar las responsabilidades, mientras los ataques y la velocidad con que las personas que están detrás de estos ataques se acercan a nuevos conocimientos, tienen mayores habilidades para ingresar a los sistemas, es cada vez mayor. Del otro lado, que quisiera preguntarte ahora, cuando hablamos de vulnerabilidades, hablamos de los problemas que tenemos en las puertas y las ventanas. Pero ¿quiénes son las personas que ingresan? Tenemos desde gobiernos, no sé, por ejemplo, como lo pasó en Corea del Norte, hay organizaciones criminales que se tiene conocimiento, muchas de ellas basadas en Rusia y en otras partes, que se dedican a instalar malware, crimeware, para poder robar dinero. Es decir, el número de gente anónima que puede ingresar a tu casa, por decirlo en esto, es muchísimo, ¿no? Quisiera saber un poco respecto de eso. ¿Cuál es el perfil que ustedes manejan, digamos, de quiénes son las personas que pueden entrar a tu casa si tú no tienes una buena seguridad digital? A tu casa, en sentido nacional, sí, ¿no? No, sí, está claro. Mira, no, está clara tu pregunta, y efectivamente cuando tú ves una sensación de que todo es público, yo le dije al presidente Piñera, le dije, está muy preocupado de sus comunicaciones, le dije, mire, la verdad, presidente, que todas sus comunicaciones son públicas. Cualquiera le puede intervenir el teléfono, el celular, lo que sea, y por lo tanto usted está trabajando en la plaza pública. Lo cual quedó espantado, pero efectivamente es así, digamos, y existen todas las herramientas. Mira, tú aquí encuentras, y eso, no sé si comparte la misma visión, Richard, yo diría que encuentras tres tipos, yo le haría de tres tipificaciones. Uno son, y que eso que ya sale mucho en la prensa, son los jóvenes o los hackers que tratan de buscar publicidad y mostrarse entre su medio y hacerlo, y que ahí le puedes dar o no una connotación política, lo que sea, como el caso de este grupo que apareció ahora. Ese es un grupo, que entre comillas, ellos hablan de ética hacker para probar los sistemas, pero en el fondo se están demostrando. Pero eso es muy fácil, es una puerta, hay una brecha muy corta para que tú pases al tema de la delincuencia. Estos son claramente que hay delincuencia detrás, extorsión, búsqueda de plata, tú lo hablaste de los bitcoins, y capturar información, y está pasando mucho hoy día, no solamente en Chile, en todas partes del mundo, en que atacan efectivamente a empresas medianas o chicas, en que te capturan la base de datos cuando tú tienes que hacer en algún minuto alguna actividad que es relevante, y te piden extorsión. Y eso está pasando. Yo tengo amigos que le ha pasado, constructoras o empresas, etcétera. Por lo tanto, ya está siendo pan de cada día, ¿te fijas? Entonces, ese es el grupo que viene con tema de delincuencia, y también hay grupos ya mucho más grandes que buscan dinero relevante. El caso del Banco de Chile no era un par de delincuentes chicos, sino que era un grupo claramente organizado transnacional. Y después viene el tema, ya que ahí es el experto, el tema de lo que llama la inteligencia o la ciberguerra, o lo que es la ciberdefensa, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya tiene connotaciones distintas, sacar información, y eso es.
Pero esos son los tres. Y lamentablemente... ¿Cómo se enfrenta políticamente eso? ¿Qué le pregunto, no? Cuando la burocracia está lenta para esto. Primero, yo creo que aquí parte de la lógica en que esto no sea una gota en el mar, digamos, que se le da la implicancia. Hay personas que están dando la pelea muy fuerte. El caso Richard lo ha planteado en términos muy simples, decirle, oiga, usted está más preocupado del cerco y no está preocupado de que en realidad le echaron por atrás hace rato, digamos. Yo esto parte desde la lógica del gobierno. Si el presidente y los ministros no entienden, efectivamente no hay presión sobre la IPRES, y la IPRES no lo entiende, no entrega los recursos. A mí me consta, yo fui... A no ser que los hackeen a ellos o al presidente. Bueno, no lo entrega. Yo presenté un plan completo antes de irme intendente y me tocó ir a discutir a la dirección de presupuesto. Con todo el apoyo, en ese tiempo estaba Felipe Larraín, él hablaba mucho, entendía, pero la verdad es que los que están en la IPRES, no. Y no le entregaron recursos ni a Carabineros, ni a las investigaciones, y menos a los temas. Quiere decir, nada. Olvídate, elenco, y es un tema, no se mejor dicha, pero evidentemente no llegaban los recursos. Y era para instalar simples CECIR, incluso actualizaciones de software, o lo que significa. Por lo tanto, eso es muy grave, lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo no sé si ha cambiado en los últimos 3 años, yo creo que hay menos todavía, porque ahí yo creo que, Jorge, por eso es que es importante también, volviendo al caso del EMCO, ver qué es lo que sale del sumario. Porque no vaya a ser que digamos que el EMCO le pidió plata a la DIPRES y la DIPRES le dijo no, o se la lideró tarde, como aparecía en algún medio de día que, no sé, entre el 15 y el 31 de diciembre no alcanzaban a ejecutar, no sé, las mejoras o el upgrade de software. Yo creo que aquí hay que ver el proceso completo donde está fallando. Y para cerrar una cosa que decía Jorge, los mismos tipos de ladrones que querían robar en el mundo físico existen en el mundo digital. Exacto. Antes las inteligencias de países no muy amigos o otros tenían espías y tenían topos metidos entre las compañías que fotocopiaban los papeles y después se los pasaban, como uno ve en las películas. Bueno, hoy en día no necesitan hacer eso. Tratan de penetrar digitalmente las defensas que tiene una compañía o una empresa. Los que te quieren robar, te van a robar. Los que son activistas y te quieren echar a perder el día, lo van a hacer. Entonces, los mismos tipos de fenómenos que ocurrieron en el mundo físico ocurren en el mundo digital, solo que la actuación es distinta. Sí. Héctor, pero yo diría que en resumen, yo diría lo siguiente, aquí hay que darle todo el apoyo, tanto desde el punto de vista público, ojalá ustedes los medios, a las personas que están tratando de llevar adelante este tema de la política de ciberseguridad. De tal forma de presionar al Congreso para que salgan las leyes. Cuando salen leyes, porque la ley marco, vienen asociados con su informe financiero, por lo tanto vienen con presupuestos asociados, ¿te fijas? Y eso es relevante. Hoy día se nombró a una persona a cargo como Coordinador Nacional de Ciberseguridad, que ya como un mes atrás, que fue antes en realidad, que es Daniel Álvarez. Daniel es una persona que pues, es socialista, no es de mi lado, pero es una persona realmente muy preparada, con mucha fuerza, con mucho conocimiento, que ha trabajado muchos años en este tema de ciberdefensa o ciberseguridad, fue asesor del Ministerio de Defensa, Richard lo debe conocer. Por lo tanto, hay que darle todo el apoyo a Daniel como coordinador nacional, de tal manera que saque los proyectos de ley en el Congreso, salga la ley de datos personales, se implemente la ley de delito informático con todo lo que significa, y salga la ley marco y lo que dijo Richard, en este concepto de resguardo de infraestructura crítica. Esto no es un tema para que lo entienda el Partido Socialista, los comunistas, todo. No es un tema de militares, es un tema de infraestructura crítica para los sistemas de información. Entonces, eso va a dar responsabilidades tanto al mundo civil como al mundo militar y por ende al Estado y a los sectores privados. Eso es. Oye, yo quiero cerrar un tema que yo creo que otros dos socialistas que están haciendo muy buen trabajo, que tampoco son de mi casa política, digamos, que son la ministra Maya Fernández y Gabriel Gaspar. Yo creo que los dos están haciendo un estupendo trabajo en el Ministerio de Defensa y se están haciendo cargo del problema, ¿ya? Bueno. Gabriel probablemente es la persona del mundo socialista que más sabe de temas de defensa, conoce muy bien el ministerio, su organización y todas las instituciones, que es muy importante cuando uno diseña procesos de control para que no nos sucedan este tipo de cosas. Yo creo que la ministra está asumiendo la responsabilidad política que le corresponde y está haciendo la pega. Y yo creo que, y lo que más me preocupa al final del día, que quiero aprovechar esta gran oportunidad que generó este hackeo al EMCO para que haya sensibilidad, el Parlamento se ponga, la DIPRES se ponga
y efectivamente, una vez por todas, logremos salir y no tengamos que tener un hackeo, no sé, el Banco Santander o el Banco de Chile, o que nos hackeen el metro, alguna desastre. Es decir, vamos a ver esto para que te hagan una idea. Un hackeo al sistema del metro es mucho más violento, es mucho más violento que la quema de las estaciones el 18 de octubre del 2019. Lo comparto plenamente. Sí, Oye, ojalá sirva esta práctica. Yo creo que la tarea, Héctor, de ustedes, sobre todo en el mostrador, es seguir insistiendo y sacar a la pizarra, como digo yo, a los que tienen la responsabilidad y que no se pierda y no se diluya esto por un partido fútbol. Sí, no cabe duda, porque como bien resumieron ambos, o sea, las debilidades son muchas, los recursos son pocos y la voluntad política parece que va chocando precisamente por los propios problemas que genera la burocracia. Así que ahí hay muchísima tarea que hacer. Quiero darte las gracias, Jorge Atom, por esta interesante conversación, lo mismo por tu análisis, y Richard Coyunjam también por toda esta visión de defensa, que también nos amplía un poco la mirada a quienes no somos expertos en la materia, pero que no cabe duda que valoramos que estamos frente a un problema grave, sobre todo cuando estamos hablando de infraestructura crítica. Muchísimas gracias a ambos y a todos los que estuvieron conectados hasta ahora a esta semana política. Bueno, los dejamos invitados para un próximo miércoles. Que estén muy bien y buenas tardes.